¿Y dónde los pongo? ¿Cómo los guardo? ¿En una carpetita? Ahí es como ustedes deseen, ¿no? Puede ser en una carpeta, pero si no quieren crear una carpeta, también pueden tenerlos, como ustedes quieran. Obviamente, por organización conviene una carpeta, ¿no? Pero ya es el gusto del cliente. ¿Cuántos hay? Ok, hay 36, ya casi. Bueno, de hecho ya está la mayoría, pero vamos a esperarnos un poquito más. Estos archivos son los programas que vienen en el PDF de la práctica, pero aquí están ya para no estarlos transcribiendo y podernos enfocar solo en revisar el funcionamiento de los programas, ¿ok? Profe, no sé si solo es a mí, pero en lo que subió de clase del 26, 27 y 28 de octubre, cuando No me... los deja verlo, ¿verdad? Sí, voy a revisarlo hoy. Nada más, al rato que ponga el enlace de esta reunión, checo para cambiar el acceso, ¿no? Sí, Gracias. apenas también me di cuenta en otro grupo que no los deja. Pensé que, como yo entré y luego lo pude ver, pensé que era para todos, pero ya vi que no. Incluso voy a modificarlo ahorita y me intenten entrar y ya me comentan si pueden o sigue igual. Y ya se va a acabar octubre. A ver, ya cambié el enlace. Por favor, verifiquen que puedan acceder. Sí, ya se puede. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahí mismo les voy a poner el de la clase de hoy. Ok, dejen que... Ok, ya están casi todos. Vamos a iniciar. Vamos a ir preparando para... Déjenme ver algo.
Ah, no, con CES no hay problema. Es con el otro. Ok. Ok, pues vamos a comenzar con nuestra práctica número 7, ¿ok? Que dice estructuras de selección. Práctica número 7 se titula estructuras de selección. ¿Qué es lo que veremos en esta práctica? De acuerdo al título, ¿cuál sería la hipótesis de lo que vamos a revisar? Pues el if, el switch. Muy O bien. bueno, Las estructuras de selección, ¿verdad? La simple, la doble y la selección múltiple, ¿no? Apenas empezó a grabar. Entonces, el título de la práctica, pues es estructuras de selección y como ya comentaron, pues vamos a revisar un if simple, un if doble y un switch. Ok, el objetivo de esta práctica, el alumno elaborará programas en lenguaje C que incluyen la estructura de selección if else, switch y la estructura ternaria o condicional, que es la que vimos hace unos días, que incluye el signo de interrogación y los dos puntos. Actividades: elaborar expresiones lógicas condicionales utilizadas en las estructuras de selección y realizar su evaluación. Elaborar un programa en lenguaje C para cada estructura de selección. Y aquí esta introducción pues habla de cómo se construyen las estructuras de selección if, else, switch, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos habla de que los programas aquí empleados en la práctica pues son de licencia de uso público, ¿no? Aquí ya habíamos visto que la estructura de selección simple para el lenguaje C se va a componer de un if, de una expresión lógica o de una condición. Las condiciones también se conocen como expresiones lógicas y va a tener un código, un bloque de código a ejecutar. Aquí estas llaves dependen de qué. Cuando solo es una instrucción la que se va a ejecutar, no son necesarias las llaves se vuelven opcionales. Pero cuando son más de una instrucción, es decir, ya son 2, 3, 4, 5, son obligatorias las llaves, ya no son opcionales, sino que las llaves tienen que estar forzosamente, ¿sí? ¿Sí se entiende esto? Sí, profesor. Sí, profe. Cuando solo es una, son opcionales, cuando no, son obligatorias. Cuando es más de una instrucción, son obligatorias. Una expresión lógica, cuando su valor es 0, se evalúa como falsa. ¿Ok? Cuando su valor es 0, se evalúa como falsa. Pero no siempre va a ser 0 el valor de esa expresión. Cuando el valor es distinto de 0, es decir, incluso valores negativos, la expresión lógica se evalúa como verdadera. Yo sé que vimos en las clases pasadas que 0 era falso y que 1 era verdadero, pero en lenguaje C no es del todo cierto. Cualquier valor distinto de 0 será verdadero para estas expresiones lógicas. Si al evaluar la expresión lógica nos da un valor distinto de 0, es verdadero, aunque sea menos 1. Vamos a ver el primer programa. Dice, este programa valida si el valor de la variable A es mayor al valor de la variable B. Y tenemos estas líneas. Tenemos que si A es mayor que B, entonces nos va a mostrar un mensaje e inmediatamente después nos va a mostrar este siguiente mensaje porque el flujo del programa continúa al ser una instrucción selectiva simple. Les voy a pedir que compilen el programa que dice prog1.c y prueben que realmente lo que está ejecutándose es cierto. Dice, este programa comprueba que las condiciones son numéricas, 0 falso y distinto de 0 verdadero. Entonces, por favor, prueben este código, compílenlo y ejecútenlo y prueben que de verdad nos va a imprimir, en este caso,
como A es mayor que 3, nos va a imprimir este mensaje y después va a imprimir este otro. Una vez que ya probaron eso, cámbienle los valores a y B, traten de que A sea menor que B y vuelvan a compilar y prueben qué es lo que está sucediendo. Profe, ahí el antidiagonal T es para un tab, ¿no? Un tabulador. Antidiagonal T es para un tabulador. Gracias. Y hay otro que no han preguntado. ¿Para qué es? El de V, ¿no? Exacto. Es un tabulador vertical. Antidiagonal T es tabulador horizontal y antidiagonal V es tabulador vertical. Entonces, ¿cómo se supone que se debería de ver? Porque, bueno, creo que es precisamente por la V, que a mí me marca ahí un símbolo raro antes del programa. Depende, yo creo, de la computadora. Debería de hacer como un salto hacia abajo, como de 4 o 3 renglones. Este antidiagonal V. En teoría debería de hacer eso. Vamos, si quieren lo muestro. Depende de la computadora. Voy a poner aquí programa 1 y vamos a ponerle aquí GCC prog 1.c. Compilamos y se está viendo muy pequeño, ¿verdad? Y reduje el tamaño de la fuente. Creo que ahí está, se ve bastante bien. Digo, no tienen que copiar el código, ya lo tienen, a punto out. Y fíjense, aquí se ve el tabulador y aquí se ve el tabulador vertical. Si cambiamos los valores, digamos el de A por un 45, por ejemplo, y vuelvo a compilar, obviamente al momento de hacer cambios, compilo y luego ejecuto. A punto out y ya me pone... Ah, bueno, sigue siendo mayor, perdón. El que tenía que haber cambiado era... Bueno, ahí estoy probando que sí funciona. Voy a regresarlo a 3 y el valor de B lo voy a cambiar a algo distinto. Vuelvo a compilar. El momento de ejecutar ya no imprime lo que está dentro del if, ¿verdad? Entonces sí está funcionando. Dice que cuando la condición vale 0 es falsa, vamos a probar, vamos a poner aquí directamente -1 y ahí estamos probando, es un número distinto de 0, ¿verdad? Entonces la condición debe ser falsa o verdadera. ¿Verdadera? Verdadera, entonces vamos a probar, compilo y ¿qué sale? La condición fue... Verdadera. verdadera. Vamos a cambiar, vamos a poner un valor mayor que 0, por ejemplo, 75. Y esto debería de, compilo nuevamente y ejecuto. Esto debería de hacer que la condición sea verdadera y sale de forma correcta. Voy a colocar ahora un 0. SC, ejecuto el programa y la condición es falsa. Entonces estamos probando que realmente un valor distinto de 0 vuelve a nuestra condición verdadera, pero cuando llega un 0, esta se va a volver falsa. Voy a regresar al programa a como estaba, a mayor que B. Y vamos a pasar al programa 2. ¿Vale? Digo, son cambios rápidos que podemos estar probando prácticamente más o menos todos al mismo tiempo. Digo más o menos porque al final de cuentas, aunque aquí yo les muestro el cambio rápido, de momento, pues en lo que uno capta la idea y lo hace, ya no es tan rápido, ¿no? Pero al menos ya no hay que escribir todo el código. ¿Dudas de esto?
Bueno, este programa hace lo que acabamos de hacer. Dice, esta instrucción nunca se va a ejecutar porque la condición siempre es falsa, ¿verdad? Y aquí, a pesar de que tengo un montonal de comentarios, ¿por qué no son necesarias las llaves? Porque en realidad solo es una sentencia. Porque en cuanto al código del programa, solo hay una instrucción a ejecutar. Recuerden que los comentarios son ignorados por el compilador. Entonces, un comentario es solo un bloquecito de texto que nos sirve a nosotros como programadores para poner información sobre lo que realiza el programa, pero el compilador no lo va a leer, lo va a ignorar. ¿Okay? Y tenemos comentarios de una sola línea como estos, o tenemos comentarios de muchas líneas como estos de acá, que llevan que empiezan con diagonal asterisco y terminan con asterisco diagonal. Lo recomendable en este tipo de comentarios es como un estilo que se ha tomado de unos años hacia acá, que un comentario de múltiples líneas, cada una de las líneas empiece con un asterisco, pero solo es como para ponerlo bonito, por llamarlo de alguna forma, pero no es que sean necesarios los asteriscos, ¿sí? Y vamos a poner aquí, esto es un comentario, esto es un comentario que abarca varias líneas, ¿ok? Compilamos y pues al momento de compilar programa 2, pues vamos a probar que en verdad, como probamos hace rato, que cuando vale 0, la condición se vuelve falsa y en este caso, como estamos pasando de 0, esa condición jamás va a ser verdadera. Entonces, en verdad, la línea 12 y 13 de ese programa nunca se van a ejecutar. La única forma de que se ejecutaran sería que se pudiera cambiar ese valor de forma automática, ¿no? Podríamos decir aquí una variable y pedirle al usuario ingresa un 0 o un valor distinto de 0 y probar que esto se ejecute o no. Muy bien. Luego la siguiente parte de la práctica indica el uso de la estructura selectiva if-else. Dice que cuando viene un tipo de estructura, podemos tener dos bloques, ¿verdad? Un bloque para cuando la condición es verdadera y un bloque para cuando la condición es falsa. Sigue conservándose la misma regla, ¿no? Si solo es una instrucción, podemos omitir las llaves. Si es más de una instrucción, es decir, 2, 3, 4, 5, etcétera, las llaves son forzosas y se cumple tanto para el bloque de if como para el bloque de else. Tenemos este pequeño programa. Nada más. Que lee un número y pregunta si el número es par. ¿Por qué digo que si el número es par? ¿Cómo? Porque este programa prueba si un número es par. Porque ves si el residuo de dividirlo entre 2 es igual a 0, que es lo que le pasa a todos esos números pares. Exacto, todos los números pares módulo 2 van a ser, el residuo va a ser 0, porque quiere decir que son divisibles entre 2. Si ningún número es divisible entre 0. Entonces, si el módulo nos da 0, el número es par, si no, el número es impar. Entonces, vamos a probarlo acá, programa 2. Solo leemos un número. Voy a subir un poquito esto, al fin que el código es bastante pequeño. Vamos a compilar GCC, programa 3.c. No le voy a dar un nombre. En este caso, por simplicidad, pero ya realmente cuando estamos generando programas ejecutables para hacer algo, sí es necesario darle un nombre.
voy a poner a.out, me dice ingresa un número, voy a poner 63 y me va a decir el número es impar. Voy a ejecutar otra vez, ingreso 46, dice el número es par. Entonces sí se entiende la forma en que funciona la estructura condicional doble. Solo hay una condición y existen dos cosas que se pueden hacer. Cuando la condición es falsa y otra cuando la condición es verdadera. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Cuántas líneas conforman a cada uno de los bloques? Pues solo una. Solo una. Y aquí ya cometí un error de decir cuántas líneas. Más bien sería cuántas instrucciones, no líneas, porque puede ser que una instrucción ocupe más de una línea. Y aunque la instrucción ocupe más de una línea, si solo es una instrucción, no necesita llaves. ¿Ok? Si solo es una instrucción, no necesita llaves. Necesita llaves cuando es más de una instrucción. Ok. ¿Dudas sobre if else? No, creo que no. No, profe. ¿No? No, Si profesor. si pudieran probar el programa. Sí. Sí, Sí, porque si de profe. momento me voy muy rápido, díganme, ¿no? Para también irlos esperando. Ok, programa 4. Este programa va a leer 3 números, ¿no? Y los 3 son de tipo entero. Va a probar primero que ¿qué? Que el número 1 sea mayor que el número 2. Y luego va a probar que el número 2 sea mayor que el número 3 y va a imprimir. El mayor es A. Bueno, va a poner aquí el número más grande, que sería el número 1, luego pondría el número 2 y al final el número 3. Aquí están, ¿no? 1, 2 y 3. Aquí, si 1 es mayor que 3, bueno, es un conjunto de if-else, ¿no? A esta estructura donde ponemos un if dentro de otro if, es decir, este if está dentro de este. ¿Por qué llamamos como que estuviera dentro? Porque en realidad este if depende de lo que pase en este if externo. Por eso estamos indicando que está dentro. Si se fijan, vamos a ver el programa número 4 aquí en la pantalla, en el editor de texto. Si se fijan, hay dependencia de instrucciones. Por eso me gusta mucho este complemento de Visual Studio Code, que nos permite colocar en colores los espacios que va indicando el tabulador, porque aquí nos podemos ir dando cuenta de la dependencia de las instrucciones, es decir, este if depende de este que está aquí afuera, ¿no? Por eso hay un tabulador aquí. Si no existiera este tabulador, eso nos estaría dando una idea errónea de que ese if no depende del if externo. Entonces, este conjunto de if y esta estructura de else que también tiene otro if se llama if anidados. Esto de ir metiendo un if dentro de otro y así, estamos diciendo que se están anidando las estructuras. De hecho, aquí volvemos a tener otro if y se conoce como estructuras anidadas. Entonces tenemos un conjunto de estructuras selectivas anidadas. Y lo único que nos sirve es para ordenar 3 números. Vamos a probarlo. SC programa 4.c y vamos a ejecutarlo, ¿no? Y me dice ingresa 3 números separados por espacios. 4, 7, 2. Y ya dice 7 es mayor a 4 y 4 mayor a 2. ¿Okay? Hay dudas de la estructura del programa. Excel. Sí, por ejemplo, en este
estructura, si solo tienen una sentencia o una instrucción cada if, ¿por qué llevan las llaves? Porque aquí la persona que hizo el programa decidió ponerles llaves, pero lo importante a notar aquí es que esas llaves son opcionales, no son obligatorias. Bien podríamos quitarlas y no va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar nada, pero sigo respetando la dependencia de instrucciones. Eso es súper importante. Al compilador no le importa, ¿ok? Al compilador no le importa, pero a nosotros como programadores sí nos importa y nos importa demasiado la dependencia de instrucciones. Sí, las llaves son opcionales, no es que no tengan que ir, sino que las llaves, cuando solo es una instrucción, se vuelven opcionales. Pueden estar, pero también puede ser que no estén. Y no debe de afectar en la forma en que se ejecuta el programa. Pruébenlo, quítenselas. Digo, si quieren, ¿no? Tampoco es que les diga, sí, hay que quitárselas. Yo aquí se las estoy quitando, pues para que prueben. Incluso, aunque parezca súper extraño, también este de aquí es solo una instrucción. Voy a compilar y voy a probar esto y va a funcionar. ¿Todos están de acuerdo que esto es solo una instrucción? ¿O no? No, perdón. Es esta parte. ¿Qué instrucción llega ahí al else? Otra condición. Una instrucción if else. Y es solo una. Por eso lo toma como una sola instrucción y no necesito las llaves. Incluso aquí podría quitarlas o no. Sí. Sí, En porque teoría, ¿no? también está llegando solo una instrucción. La instrucción if else. Pero cuando ya ocupa más de una línea, como para hacer el código más legible, ponemos las llaves. Aquí es para que sea claro de entender para nosotros. No tanto porque se requieren las llaves. Entonces, cuando solo es una instrucción, las llaves son opcionales. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí. Ok. Voy a hacer una variante de este programa. Aquí sí vamos a escribir código. Igual aquí abajo, en lugar de copiarlos en el editor, pongo copiar. Lo pego aquí mismo y ya tengo la copia. Le cambio el nombre. 4B o A, como le quieran poner. Y voy a hacer un cambio aquí en este if else. Voy a decir, si esto lo voy a dejar aquí, está bien. Pero en lugar de tener un if anidado, voy a colocar una estructura que la práctica no maneja. Y es la estructura que no necesito anidar los if. Y es una estructura de selección que contiene C. Algunos lenguajes no la tienen, pero C sí la tiene. If, else. Ok, entonces aquí ya no necesito anidar las instrucciones, sino que simplemente se encuentran en el mismo nivel de anidamiento. Ya no es if, no está dentro del else, sino que es else if, la instrucción else if. Lo mismo voy a hacer aquí abajo. Voy a ir quitando llaves. Tengo esto. Bueno, aquí sí es if, esto. Incluso este programa se podría resolver de una forma más sencilla, ¿no? Creo que aquí no puedo poner esa condición, pero aquí ya no sé por qué me marca error. Eso está bien. Bueno, pero aquí sí podría poner else if.
Ah, ok. Aquí tengo una llave extra. A ver, tenemos if esto, llave que abre, llave que cierra. Else if. ¿Qué pasa? Ah, ok, es la mejor. No, no debería. Ah, aquí tengo una llave. No había visto esto. Sí. Y si se ve, bueno, aquí voy a usar esto, dar formato al documento y automáticamente le da formato a mi documento para no estárselo dando yo. Entonces aquí queda un if, else, if y aquí afuera queda también otro if, else, if, else. El bloque else se puede omitir, ¿no? Podría no tener este bloque else. No es obligatorio el bloque else, pero aquí tenemos otra versión de este programa utilizando una característica que simplifica los programas, ¿no? Creo que de pronto este código se ve un poquito más sencillo, ¿no? Que el otro. El otro, si lo revisamos, se ve más extenso y de momento podría causarnos confusión. No quiere decir que a todos, ¿eh? Y este se ve un poquito más organizado y más compacto, ¿no? ¿Dudas? Y es exactamente lo mismo que el otro programa. No crean que es un cambio radical al programa, sino nada más es un programa en cuanto a la estructura, un cambio en cuanto a la estructura. ¿Dudas, jóvenes? Creo que no, profe. Ok, tenemos entonces nuestra sentencia de control de selección múltiple. Es igual que la estructura a pseudocódigo, la de según, ¿no? Según este valor, evaluar. Esto va a ser muy parecido. En este caso, en la estructura switch, vamos a tener un break, y nos va a servir para cambiar de un caso a otro, es decir, para que no se sigan ejecutando los demás casos. Podríamos quitarlo, sí se podría quitar, pero vamos a tener aquí que si quito el break de aquí, evalúa el caso, ejecuto el código del caso 1 y si no hay break, voy a ejecutar el código para el caso 2. El break me sirve para salirme y no seguir ejecutando los demás casos. Vamos a ver el programa que nos propone la práctica, que sería el programa número 5. Y vamos a revisar. Dice que nos va a presentar un menú. Dice, selecciona una opción y nos dice ingresar, registrarse o salirse. Con scanf leemos la opción, que es un carácter, y lo almacenamos en OP. El switch en lenguaje C se utiliza para caracteres y para números enteros. Solo para esos dos tipos de datos funciona el switch. O para algún tipo de algo que vamos a llamar enumerado, que vamos a ver un poquito más adelante. Si no es ninguno de esos tres, no va a funcionar el switch. Tendríamos que simularlo de otra forma, logrando una equivalencia entre el tipo de datos que tengamos y un tipo enumerado. Ok. Entonces simplemente lo que nos va a imprimir, fíjense qué pasa aquí. ¿Qué es lo primero que aparece? De acuerdo a la estructura que nos proponen en la práctica. Ah, bueno, no, sí corresponde. El caso default puede ir al principio, pero no pasa nada. No pasa nada.
si simplemente no lo pongo al principio y lo pongo al final. ¿Ok? No importa, el caso default no importa en dónde se encuentre, puede ir al principio, al final, incluso en medio, y esto va a funcionar, incluso podría no existir. Y no debe de ocurrir ningún error. Lo ponemos pues para que si la opción que seleccionó el usuario no corresponde a las opciones válidas, pues poder presentarle un mensaje. ¿Ok? Vamos a compilarlo y vamos a probarlo. Es el programa 5 y lo ejecutamos, ¿no? Y dice menú, elegir la opción deseada. Vamos a ponerle una H. ¿Y qué dice? Opción no válida. Lo vuelvo a ejecutar y le pongo una A. Entonces ya dice, seleccionó ingresar. Obviamente no hace nada el programa, bueno, no hace nada de registrar o cosas así, pero nos está mostrando que sí se hace la selección de forma correcta. El programa 6 lo que hace es que en lugar de utilizar caracteres, como aquí, que estamos trabajando con caracteres, va a utilizar enteros, ¿no? Es una réplica del programa 5, pero aquí va a trabajar con con enteros. Eric. Tengo una duda, pero bueno, no sé si lo vamos a ver más adelante, del carácter nulo. Si siempre todas las cadenas terminan con eso. Sí, todas las cadenas terminan con carácter nulo. Entonces, Que en este caso, este es el carácter nulo. Si no lo habían visto, este es el carácter nulo y a todas las cadenas el compilador se encarga de agregarles ese carácter. Nosotros igual no se lo agregamos, sino directamente el compilador lo va a hacer. ¿Perdón? le agrega memoria suficiente, o tienes que especificarlo. No, nosotros tenemos que reservar memoria para incluir ese carácter. Obviamente, cuando cuenta la longitud, no cuenta este carácter, ¿no? La función que cuenta la longitud de caracteres de una cadena nunca va a contar a este carácter. Eso sí es importante. Pero nosotros sí tenemos que reservar memoria, es decir, encontramos la longitud de la cadena y le sumamos 1 para que pueda almacenar el carácter nulo. Cuando usamos la función para concatenar stdcat, automáticamente esa función va a ir dejando espacio para el carácter nulo. Muy bien. Bueno, les comentaba, antes de aclarar la duda, el programa 6, voy a ponerlo aquí, programa 6, ¿dónde está? Es una réplica del programa 5, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podemos observar entre estos dos códigos? ¿O no hay diferencia? Que ahora recibe números. Que ahora lo que va a evaluar son enteros. Entonces, simplemente es el mismo programa, solo que en uno lo que evaluaba el switch era un carácter en el programa 5, pero en el programa 6 evalúa un entero. Y debe de funcionar exactamente igual, se debe de comportar de la misma forma. Y si se fijan en este programa, aquí sí habían puesto el default al final. Aquí lo voy a regresar a su estado original. Era al inicio del código. Oh. Pero esto no debe de afectar en la forma en que se ejecuta el programa. ¿Ok? En uno está al inicio, en otro está al final. Perdón, uno evalúa un carácter y el otro evalúa un entero. Hacen exactamente lo mismo. Vamos al programa 7. Y va a contener algo interesante. Vamos a explicarlo.
¿Ok? Dudas del programa 5 y 6. Profe, yo tengo una duda del programa 6, Ujú. del 5, donde están las letras. En caso de querer poner, por ejemplo, un carácter en mayúsculas, ¿se pone ahí mismo? O sea, como dos diferentes. Ah, sí. Si queremos que, por ejemplo, para la opción A también acepte el carácter en mayúsculas, lo ponemos aquí, seguido. Puede ser en el mismo renglón o puede estar aquí abajo. Y entonces Ok. ya evaluaría tanto para A minúscula como para A mayúscula. O si quiero que haga otra cosa, pues lo pongo independiente de esto, ¿no? Eric. En este caso, el 2 puntos no es el operador ternario, ¿verdad? No es el operador ternario, es la estructura bueno, es la forma en que se escribe la sintaxis de un switch, ¿no? Fíjense. Aquí donde se presenta, dice opción evaluar y dice case, valor, 2 puntos. Esos 2 puntos es por la sintaxis que nos pide el lenguaje de programación. Es parte de la sintaxis, pero no es el operador ternario. Eric. Profe, entonces estos keys sirvían como más o menos como las etiquetas, ¿no? Más o menos, pero no son etiquetas. Pero sí, más o menos cumplirían esa función de las etiquetas. Ok, más dudas, jóvenes. O comentarios, también si quieren hacer algún comentario, algo que estén notando y que de momento no comente yo, pueden comentarlo también. Digo, la participación no tiene por qué ser siempre dudas. Eric. Bueno, es que yo tenía la pregunta de cómo le hace como en la terminal para escribir como todo el nombre del programa a la hora de compilarlo. ¿Aquí? Ajá. Mm, ¿Cómo que cómo le hago? Perdón. Supongo que porque se es que refiere a cuando- decirle. Es que a veces se ve ¿Cómo? como que copia y pega, ¿no? Algo así. Ah, que parece que copio y pego. Sí. Ah, es que, por ejemplo, yo utilizo la tecla hacia arriba y hacia abajo. Ustedes, las flechitas, ¿no? Las flechitas del teclado. Y ahí puedo ir navegando hacia atrás en el historial de comandos que he ejecutado. Si no es que copie y pegue. Entonces, por ejemplo, cuando digo voy a compilar el programa 6, simplemente navego al comando donde compilé el programa 5 y le cambio, ¿no? Le hago pequeños cambios y entonces ya ahí compilé el programa 6. Sí. No es que copie y pegue, sino que navego, ¿no? Voy navegando, buscando el comando hacia atrás de alguno que ya haya utilizado que se parezca al nuevo que voy a ocupar. Ah, ok. Gracias, profe. Y en Windows también se puede, ¿no? En prácticamente todos los sistemas operativos. Se debe de poder. Ok. Sí, con el tabulador se va autocompletando lo que están escribiendo, ¿no? Por ejemplo, digamos que escribí P nada más, y si doy tabulador, me autocompleta a lo que más o menos podría ser lo que quiero escribir, pero como tengo varios archivos que empiezan con prog, nada más se queda hasta ahí, hasta prog, porque no sabe cuál es el que quiero, ¿no? Si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9. Entonces ya ahí puedo, yo decir cuál quiero, ¿no? Entonces navego hacia atrás y ya tengo ahí mi ejecutable. Y para el programa 6, pues ahora son números, ¿no? Si digo 1, pues me pone se seleccionó ingresar. Ok. Vamos con el programa 8. No, el 7, ¿verdad? Ya está. Aquí habla la práctica de los enumerados. Vamos a ver los enumerados en el programa 7. Un enumerado se va a definir como enum, el nombre del enumerado y los valores que puede tener. En este caso, el primero siempre va a tomar el valor de 0. Estaríamos diciendo que esta constante no es igual a 0.
el siguiente, que es yes, estaríamos diciendo que es igual ¿a qué? A 1, es decir, al siguiente, al valor siguiente. En este caso, aquí definieron el enumerado dentro de la función main. Puede ir fuera de la función main, y si se fijan, del código de la práctica, el que está marcando, puedo ponerlo todo en una sola línea, pero también puedo ponerlo en varias líneas. No es necesario que esté en una sola línea. Puedo escribirlo en varias líneas o puedo simplemente escribirlo en una sola. También, al momento de declarar una variable de este tipo, tengo que poner enum boolean y mi variable se llama valor booleano, ¿no? Y en la línea 13 digo valor booleano es igual a yes. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, ok. Simplemente aquí dice, se comprueba que el valor de una enumeración es entero, es decir, aquí vamos a imprimir un 1, lo que les comentaba aquí, ¿no? Aquí vamos a imprimir un 1. Aquí también se declara un tipo enumerado diferente, día, semana, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Puedo alterar el orden predeterminado, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está diciendo que miércoles va a ser 5, entonces a jueves le toca 6 y a viernes le toca 7. Vamos a probar. Aquí están imprimiendo con %d y con %i solo para mostrar que puedo utilizar cualquiera de los dos. Entonces vamos a compilar programa 7. Compilamos. Cam. El enumerador nada más funciona para yes y para no. No, aquí estamos, bueno, el enumerado boolean, sí, solo funciona para yes y para no. No, o sea, El enumerado día de la semana funciona para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Para para las constantes que ustedes definan dentro del enumerado. Ok, entonces vamos a probar que este enumerado, lunes, día de la semana, pues funciona con estos valores que están aquí adentro. Incluso puedo sacar los valores del enumerado y colocarlos aquí, ¿no? Como constantes. Realmente se los va a trabajar como si fueran enteros. Si estuviéramos hablando de C++, C++ sí cambia un poco en el manejo de los enumerados. C++ no los toma como tal como enteros, ¿no? Ahí sí los va a tomar como enumerado, no los va a tomar como enteros. C no. C sí los toma como si fueran simplemente enteros. Vamos a compilar, ya compilé aquí y voy a ejecutar el programa. Entonces me imprime un 1 porque aquí el valor booleano tiene el valor yes, tengo la variable y estoy imprimiendo un 1. Aquí para los días de la semana, para lunes es 0, para martes es 1, pero miércoles ya le asigné aquí una constante, entonces vale 5, jueves es 6 y viernes es 7. Sí pueden alterar en el enumerado los valores que le asignan a las constantes dentro de. Antes de pasar al programa 8, que es simplemente usar enumerado, voy a hacer un cambio. Voy a copiar el programa 7. Voy a escribir aquí nuevamente. Okay. Ok, no estaba copiando. Acá lo copio. Y vamos a hacerle unos cambios. Pequeños, pero va a cambiar. Para este programa voy a decir typedef. Incluso lo han llegado a ver. Typedef nos sirve para darle un alias al tipo de dato. Es decir, definir como si fuera un tipo de dato nuevo. Entonces, a este tipo de dato que se llama enum boolean, le voy a dar como nombre nada más bool con mayúsculas. Entonces, en lugar de escribir enum boolean, voy a poner aquí bool con mayúsculas y es como si estuviera escribiendo ¿qué?
En un boolean. En un boolean, exacto. Esto es solo para abreviar los nombres, hacerlos como más cortos, ¿no? No tener que estar escribiendo en un boolean, sino nada más con que escriba bool, ya sé. Igual lo puedo hacer aquí. Typedef. Y es una palabra reservada. ¿Ok? Typedef es palabra reservada y vamos a poner día, semana. Y le voy a poner nada más día, ¿no? Entonces, cuando escriba día con mayúsculas, estoy refiriéndome a enum día, semana. Es el único cambio y realmente pues no afecta en la ejecución del programa. Es programa 7A, lo voy a compilar. Ok. En mains, espérame, la línea 35. Creo que añadió una llave extra al principio. Seguramente. Ahí Sí, en la aquí línea está. 4. Sí, gracias. Entonces, programa 7, compilamos y ya no hay errores, ¿no? Ejecutamos y es exactamente lo mismo que hacía el programa 7 sin Typedef, ¿no? Pero quería mostrarles para qué sirve Typedef, ¿no? Para acortar los nombres de los tipos de datos que podemos generar. No solo para eso, también sirve, por ejemplo, voy a agregar Typedef, int, y quiero que sea entero, ¿no? Entonces, cada vez que el compilador encuentre entero así en mayúsculas, lo va a sustituir por ¿qué? Por int. Exacto, por int. Entonces es lo mismo. Cada vez que encuentre bool, lo va a sustituir por enum bool. Pero al menos yo estoy ahorrando escribir unas cuantas letras. Ok. Vamos al programa 8. Programa 8, que es el uso del enumerado. Si se fijan aquí, aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si quiero que empiecen en 1, es decir, que el lunes sea 1, le pongo lunes igual a 1. Aquí ya estoy obligando a que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero aquí cambiaría un poquito. No cambiaría la lógica del programa. Porque el switch está funcionando con con los valores del enumerado. Aquí voy a quitarle a opción -1 porque hice el cambio, ¿no? Lunes es 1. El lunes es 1, entonces queda de forma correcta. Seleccionamos, le decimos ingresa un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, para lunes y martes va a imprimir inicio de la semana, para miércoles mitad de la semana, para jueves casi inicio de semana, ok. Viernes y sábado fin de semana y domingo día de descanso. No hay caso default, no es necesario. Entonces vamos a compilar programa 8.c y ejecutamos. Y nos pide que seleccionemos un número. Voy a poner 7. Y nos dice día de descanso. Dudas sobre el uso del switch. No, profe. Dudas del enumerado. Gerardo. Profe, yo nada más tengo la duda de en el switch, ¿qué significa el OP-1? Aquí OP es esta variable que está definida aquí en la línea 15. ¿Sí? Sí. Si no hacen este cambio de asignar 1 al lunes, ¿cuánto vale el lunes? 0, ¿no? 0. Entonces, cuando le están pidiendo al usuario que ingrese, ¿qué? ¿Un número de qué? De la enumeración. Del 1 al 7. Pero si lunes vale 0, ¿qué le tengo que hacer a OP? Ok. Le restas Quitarle un 1, ¿no? Para que corresponda, es decir, 0, 1, 2 hasta el 6, ¿no? Porque en realidad el usuario lo que va a ingresar es un número del 1 al 7. Como yo aquí había hecho esta asignación, pues entonces ya no le resto un 1. Corresponde de forma correcta a lo que ingrese el usuario. Eric.
Profe, entonces el enumerado es como una lista de constantes. Sí, sí, el enumerado es como una lista de constantes. Es otra forma de definir constantes, ¿no? Ya conocemos tres formas de definir constantes. Con define, con explícitamente decir esto es una constante, así cons, podría tener aquí cons, int, bueno, le voy a poner aquí, podría poner así como lunes, poner aquí el valor al que es igual, ¿no? Y entonces aquí ya tendría dos constantes llamadas lunes, que provocaría un error, pero esa es la otra forma de definir las constantes, ¿no? O la otra que les decía acá. Define. No las pongan las tres, solo utilicen una. Lunes, 1, ¿no? Entonces aquí tengo tres formas de definir constantes. Con define, la voy a comentar. Con el enumerado o definiendo la constante como si fuera una variable. Okay. ¿Las diferencias cuáles son? Pues el enumerado es como una forma breve, ¿no? De poner las constantes. Cuando utilizo define es mediante el preprocesador, entonces cada vez que encuentre lunes lo va a reemplazar por un 1. Pero en cuanto a uso, para usarlas, se usan más o menos igual. Sí, casi no hay diferencias. Pues las diferencias llegan a ser mínimas. Aquí depende del gusto y estilo de programación. Pero se utiliza, es decir, para usarlas prácticamente es lo mismo. Solo en cuanto a esto, ¿no? Si estoy usando esta del preprocesador, el preprocesador va a hacer el cambio. Cuando estoy usando el enumerado, pues utilizo directamente el enumerado, y cuando estoy usando la constante definida explícitamente, pues simplemente es que escribo más cosas, ¿no? Porque por cada constante que quiero definir tendría que asignarla. Podría definirlas como una línea, tener otra línea. Const int martes igual a 2, ¿no? Podría hacerlo aquí mismo, decir aquí. Martes igual a 2. Coma, miércoles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos facilita el enumerado? Asignarles valor. Asignarles valor. Y conviene para constantes enteras. Ya para constantes de otro tipo, pues ya no se puede. Para constantes de flotantes o así, tendrían que ser mediante define o mediante la declaración de la constante. Okay. Ese fue el programa 8. ¿Alguna otra duda? Alejandra. En la última línea, ¿a qué se refiere el comentario con valor entero en hexadecimal? No, ha de haber sido que aquí se fue ese comentario de algún otro programa. Sí, porque realmente es un entero en decimal, ¿no? No es en hexadecimal. Ok, gracias. No, ¿de qué? Vamos al programa 9 y dice... calcular el error matemático es igual al valor absoluto de A menos B. ¿Ok? Dice, ingresa el valor de A y lo lee. Son double, ¿verdad? Entonces es LF para leer los double. Ingresa el valor de B y calcula, aquí lo que está ilustrando este programa es el uso de qué. La línea 10 es la importante de este programa. Operador ternario y no me acuerdo. El operador ternario, exacto. Entonces, obviamente esto nos va a regresar. Como no puedo poner un if aquí directamente, me conviene usar el operador ternario. Digo, si A es menor que B, entonces al resultado, ¿qué le asigno? B menos A. B menos A.
Pero si A es mayor, ¿qué le asigno a res, a la variable res? A menos B, ¿no? Es decir, cuando esto es falso, entonces a res se le asigna A menos B. Para eso sirve el operador ternario también, para simplificar. En lugares donde no puedo poner un if, puedo poner el operador ternario. Si A es menor que B, se va a utilizar este. Si no, se va a utilizar este otro. ¿Okay? Y dice, printf, el error matemático es, y nos va a imprimir como si fuera el valor absoluto, pero es por este pequeño truco, ¿no? Recuerden que valor absoluto siempre nos va a dar un número. ¿Qué número? Positivo. Positivo, exacto. Porque lo que busca es la magnitud del número y no el signo del número. Ok. Pruébenlo, ejecútenlo. Y si hay dudas, ahorita las aclaramos. Dentro de los archivos que descargaron viene una lista de ejercicios. Solo son 3 ejercicios. Si ahorita en este tiempo logran hacer estos 2, está más que perfecto. El tercero ya habían hecho esta parte, este programa, creo. Bueno, no el programa, pero tenían el pseudocódigo de cómo separar un número con 4 dígitos. Y utilizaban división entera y módulo. Ese vamos a dejarlo como ejercicio de tarea, pero en este momento lo ideal sería hacer estos 2. Elaborar un algoritmo que dé solución a la siguiente función. F de y es igual a y cúbica si módulo de y4 es igual a 0. A y cuadrada menos 14 sobre y... aquí está. Tendría que ser y cúbica. Ahí les va a mostrar ese error, pero ahí sería sobre y cúbica si y módulo módulo 4 da 1. Y cúbica más 5 si y módulo 4 da 2 y raíz cuadrada, SQRT es raíz cuadrada de y, si y módulo 4 da 3. El programa 2 dice elaborar un algoritmo que determine si 3 valores reales forman un triángulo. En caso de que sí se forme un triángulo, determinar si corresponden a un equilátero, isósceles o escaleno. Además, calcular el área del triángulo. Aquí tienen que buscar cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo si solo tengo la medida de sus lados. ¿Ok? Calcular el área de un triángulo con solo la medida de sus lados. Hay una fórmula. ¿Qué otra cosa tendrían que buscar o saber para este problema? Que esos 3 puntos no deben de ser colineales. Ok, que no deben de ser colineales, pero deben de cumplir además algo más. Entonces hay que buscar cuáles son las condiciones, porque no solo es una, son varias, que se debe de cumplir para que 3 lados, porque son las medidas de los lados, no son los puntos. Ojo, aquí no estamos hablando de puntos, estamos hablando de medidas de lados. Sí, porque si fueran puntos no nos diría 3 valores, ¿serían qué? Tendrían que venir ¿qué? 3 tuplas de 2. 3 tuplas, exacto, 3 tuplas, es decir, X y Y, ¿ok? X y Y tendrían que venir. Y aquí no nos está pidiendo leer 3 tuplas, nos está pidiendo 3 valores reales. Eric Aguilar, no, perdón, Herrera, Juárez. Y por ejemplo, aquí en esto de los 3 valores reales, ¿podemos considerar como cada valor un ángulo? No, no son ángulos, nuevamente les voy a comentar qué es. Son 3 medidas de lados, ¿ok? No forman ángulos, no nos dan ángulos ni nos dicen cómo están, solo nos están dando 3 valores que pueden ser las medidas de los 3 lados de un triángulo. Eric Aguilar.
Pues entonces nada más es, si los valores son iguales, es isósceles. Si son 3, Ah, bueno, pero primero hay que comprobar que sea un triángulo, ¿no? Bueno, les voy a dar una ayuda. pues debe ser mayor a 0. No, no es solo la condición. Si ustedes buscan en Google cómo probar que 3 valores forman un triángulo, y aquí dice, cómo saber si hay un triángulo teniendo las medidas de 3 lados, ¿no? Y dice que hay que comprobar que, aquí está la fórmula, que hay que probar. Que la suma de dos lados sea mayor al otro lado no sumado. Y de eso para los 3 lados. Para los 3 casos, exacto, para los 3 casos. Es decir, el lado A más el lado B debe de ser mayor que C. El lado A más el lado C debe de ser mayor que B. El lado B más el lado C debe de ser mayor que A. Se deben de cumplir las 3. Si una no se cumple, entonces, ¿qué decimos? Que no es un triángulo. Que no es un triángulo. Entonces, si no es un triángulo, determino si es isósceles, escaleno o equilátero. No, No, calculo su área. no, pues tampoco. Tampoco, menos, porque no hay triángulo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que probar es si hay triángulo. Si hay triángulo, digo si es equilátero, escaleno o isósceles. Si hay triángulo, también calculo su área. Igual aquí pueden buscar, ¿no? ¿Cómo calcular el área? Calcular el área de un triángulo teniendo sus 3 lados. Ya aquí debe de venir en algún lado información. Digo, no todo lo tienen que saber. Y dice, ¿cómo calcular el área de un triángulo conociendo sus lados? Y aquí viene una fórmula para calcular el área de un triángulo conociendo sus lados. También es importante que sepan hacer búsquedas en internet, no que lo sepan todo. Recuerden, ya no es necesario saberlo todo. Antes sí tenía uno que saberlo de memoria, porque no tenía internet en el aula de clases, ¿no? Entonces, al menos acordarse o llevar un libro o algo, ¿no? Ahorita tenemos esa ventaja. De que también dice que a esta ecuación se le conoce como fórmula de Herón y hace uso del cálculo del semiperímetro de un triángulo que se calcula así. O sea, también podrían hacer esto, el cálculo del semiperímetro y usarlo, ¿no? Para no tener esta formulota, sino nada más. Porque eso se repite, ¿no? Es un factor. El semiperímetro y entonces pues pueden hacer esta forma abreviada. Entonces, ahí está. Tendría que dividirlos en sesiones, ¿verdad? Les voy a pedir que por equipo rápidamente, uno, cree una reunión de Meet, se agreguen, no se salgan de esta, se agreguen y me compartan su enlace para agregarme a su sala. Solo por esta ocasión, que ayer se me olvidó. O trabajen desde aquí en una sesión independiente y si tienen dudas pregunten por aquí.